y malvados. A veces se dice, ay, qué ofensivo, pero así les decimos en Guatemala. Cada región tiene su forma de llamar a los niños. Ustedes son importantes. Y Jesús nos enseñó que a los niños hay que amarlos, hermanos adultos. A los niños hay que amarlos. Imitemos el ejemplo de Jesús. Los niños son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los niños? Vean por qué. Los niños son importantes. El Señor ama tanto a los niños que los puso como ejemplo de conversión y salvación. Mateo 18:3, Él dice, os digo, bueno, busquen en la Biblia, busquen Mateo capítulo 18, versículo 3. Vean lo que dijo el Señor. Mateo capítulo 18, versículo 3. Son tan importantes los niños que Él los puso como ejemplo de conversión y salvación. Mateo 18:3, ¿qué dice? Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se guíe como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Qué precioso, ¿no? El que no fuera como este niño, como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Los puso como ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños son puros. En el sistema, no en el sistema de descendencia carnal, porque su descendencia es pecaminosa, sino en el sistema de su inocencia. Los niños tienen una etapa que se llama etapa de inocencia, donde hacen cosas por instinto. Los niños llegan hasta una edad, ¿cuándo se acaba la inocencia? Cuando llega la conciencia. Cuando la conciencia se despierta, entonces ya se acabó la inocencia. Jesús enfocó bastante el área de la inocencia, es decir, hay que ser puros como los niños, inocentes. Pero ya cuando hay conciencia, ya entra el juicio y el libre albedrío, lo que uno decide. Alguien me preguntó una vez, pastor, entonces si Cristo viniera, ¿de qué edad se irían los niños y de qué edad se quedaran? Yo no sé. Yo no sé, hermanos, porque algunos, su niñez dura bastante, su inocencia dura bastante. ¿Sí? Y otros que más a temprana edad van despertando más a las cosas. Entonces no hay un número que uno pueda decir, hermanos, niños mayores de tantos años se salvan, niños menores se salvan, niños mayores ya necesitan. Eso solo Dios lo sabe. Por ejemplo, tenemos los niños especiales, que nunca van a dejar de ser niños. Su cuerpo va a envejecer, pero van a seguir siendo niños por dentro. Yo no puedo decir, como ya cumplió, ya tiene más de 11 años, ya necesita recibir a Cristo, si sigue siendo un niño por dentro. No sé si me explico. Sí. Entonces, lo que quiero dar a entender es la inocencia de los niños. Ay, hermano, pero yo conozco unos que de inocentes no tienen nada. No, es que son traviesos. Son inocentes, pero son traviesos. Pero eso no la tiene la culpa su generación, sino su descendencia, su autoridad. Porque los niños no son tontos, hermanos. Los niños nos tantean hasta donde los dejamos. Y si les damos mucha pita, a eso ya no los podemos regresar porque se ponen peores. Los niños son tremendos. Pero ¿qué dice? Los niños son la iglesia del presente y los líderes del mañana. Quiere decir que ustedes, niños y niñas, ya son parte de la iglesia Amor y Vida. Amén. Yo he oído predicadores que dicen, los niños son la iglesia del mañana. No, los niños ya están aquí, son la iglesia de ahora. Lo que van a hacer son los futuros líderes. Amén. Ustedes son la membresía infantil del Ministerio Amor y Vida. ¿Y sabe qué le puedo decir? Una iglesia sin niños es una iglesia que se va a morir. Sin niños. Sin niños. Si no tiene niños,
va a la muerte. Porque los que van a darle vida a la iglesia son los niños. Porque los que vamos envejeciendo, los otros niñitos van creciendo y van a seguir el legado de la iglesia. Amén. Entonces los niños, ustedes niños son importantes, muy importantes para el Señor. Dios los ama mucho a ustedes. Ustedes son parte de nuestra congregación. Y aquí hay varios que los trajeron desde chiquititos a la iglesia. Varios. Casi todos. Que los trajeron desde chiquititos. Yo los vi con mocos aquí. Y ahora ya unos están más altos que nosotros. Ya me ven así, pero los vi con las candelas aquí. Los vi con piojos. No se oye. Usted no sabe si entre esos niños está el futuro pastor de Amor y Vida. Usted los mira y dice, ay, este no va a ser mi pastor. Hermana Odi no vino, pero hermana Odi no sabía que tenía sentado ahí dándole clases. Aquí iba a ser su pastor. Y ella me daba mis clases de niños. Y yo no iba por la clase, ya se los he dicho, yo iba por el chocococo. Pero la semilla que ella sembró dio fruto. Y hoy aquí está su pastor, hecho un coco. Por lo menos la forma agarré de los chocococos. Amén. ¿Cuántos aman a los niños entonces? Amén. Hermanos, no maltratemos a ningún niño. Primero, es penado por la Constitución Política de la República. Nadie puede tocar a los hijos que no son de uno. Eso es políticamente penado. O sea, yo puedo meter preso al que toca a mi hijo, porque no tiene ningún derecho. El único que tiene derecho a darle su macuy soy yo. Y ahí nadie puede tocar a mi hijo. Entonces, nunca vayamos a hacer eso de que un niño esté travieso en la iglesia. Antes, fíjense que en la iglesia Manantial de Vida, antes cuando ponían una pantalla así era porque no iban a dar películas. Y decían todos los niños para el frente, todos pasamos, todos al frente, afuera, así, en abajo, en el suelo. Ay, de aquel que con ciega locura se le ocurriera pararse. Esos diáconos de ese entonces, hermano, miraban que se paraba alguno, siéntese, coscorrón le daban a uno. Hoy, olvídese, nunca voy a tocar a un niño que no sea suyo. Nunca. Claro que en la iglesia queremos que haya orden, sí, pero para eso se le puede llevar al papá. Y no se enoje tampoco, hermano, cuando usted le lleven a su niño, hermano, siente a su nene, con amor. Ay, ya no vengo porque me echaron a mi hijo. Eso es inmadurez. Hay que enseñarles a los niños a estar en plena quietud dentro de la iglesia. Es sencillo. Sé que con algunos es difícil, pero debemos ser pacientes con ellos y entender esa etapa de la vida. Nosotros también fuimos niños. ¿Cuántos eran molestones cuando eran niños? Aquí se ve que algunos fueron cosas serias y otros fueron víctimas del bullying. Era tanta bulla que le hacen al bullying, si el bullying siempre ha existido. Lo que pasa es que antes se llamaba la ley del pilas. Pilas el que no se dejaba. ¿A cuántos les hicieron bullying en la escuela? Pues yo hacía bullying. Yo era de los bullistas. ¿Y también? Ah, sí, era Pedro. ¿Cuántas veces no llegué a mi casa con la cabeza rota? Que me tiraban piedras de lejos. Y a veces es mejor que uno sea así más avispado, ¿no? Que hay unos patos que de verdad, hermano. Muy pasivitos. Hay que enseñarles a los niños a que defiendan sus derechos siempre, eso hay que enseñarles. Si no, todo el mundo se monta en ellos. Nosotros teníamos un compañerito en la escuela dominical. Bien, en la escuela dominical yo hacía bullying. Padre, perdóname. Le decían el Chucky de apodo. Era Canchito. Canchito, y así se hacía su bolito. Pero era chillón, hermano.
como era chillón, nos aprovechábamos nosotros. Entonces, cada ratito, cuando el maestro que era militar se volteaba y ¡pum! Le jalábamos el pelo. Y se ponía rojo. Rojo. Ese no había escuela dominical que no lo hiciéramos llorar. Es cierto, no es bueno ser así, pues, pero cuando no es para todos, es tremendo. Pero hay niñitos que, hermanos, todo el mundo los molesta y se quedan. No, hay que enseñarles a que no permitan que los maltraten en ningún lado, que den queja. Y entonces usted como papá tiene que ir, no a pelear, sino a platicar, a hablar con la maestra, con quien sea, ¿verdad? Mire, mi nene se quejó de esto, entonces queremos aclarar eso. No a querer buscar al niño para irle a pegar, eso es tontera, ¿no? Por eso se puede ir uno por hacer esas cosas. Pero hay que entender que la vida tiene esa etapa de niñez, que pasa rápido. ¿O no ha sentido usted que sus hijos se le han ido así? Sí. Que ayer los tenía, agarró un niño y ahora ya están sueltos. Son independientes. Se han soltado ya. Usted quisiera volver a que fueran niñitos. Yo sé que por la crianza uno ya no quiere, gracias a Dios ya crecieron. Dios bendiga a toda nuestra membresía infantil del Ministerio Amor y Vida. Amén. Dios bendiga a la membresía. Y miren lo que les traigo aquí. No tengo fotos de todos, especialmente los más chiquititos no tengo fotos. Pero tengo fotos de los que vinieron chiquititos a la iglesia, no de todos. Pero miren, yo bendiga esta niñez y me gozo mucho de verles hoy aquí, a la mayoría. Miren cómo era la Andy. Estaba chiquitito, ¿no? Miren a Wilson. Vinieron chiquitos, ahí estábamos en algún viaje, en algunos bautizos, creo yo que eran ahí. Sí. Y ahí estaban los patojos, ¿no? ¿Tenemos más? Miren a nuestro camarógrafo, que cantaba solo el patito Juan. Y ahora ya es un joven, miren a Andy, está grandote, miren a Luis. Se estiró. Ahí están los que vinieron chiquitillos, miren. ¿Y no se goza usted de verlos hoy aquí? Amén. Amén. Aleluya. Dios bendiga a los niños. Miren a Dylan. No tengo de todos, yo quería tener de todos, pero rebusqué en mis fotos y no los hallé, ¿verdad? A ver si los reconocen. Natalia. Ahí está Natalia, Dylan. Esto fue, vamos a ver si recuerdo, lo de Andy fue allá en la zona 12, en el turicentro que está allá por Villanueva. Wilson fue aquí. Gabriel fue cuando la iglesia estaba allá. Dylan, ahí estamos en Aguapar. Sí. Natalia fue en mi casa allá en la zona 19, cuando fue el cumpleaños de Caleb. ¿Quién es? Tareli. Ahí Tareli, eso fue aquí. Estaba chiquitilla, ¿no? Y ahora está grandota. Tengo de otros niños que no están viniendo, por eso no los puse, pero más puse los que están viniendo. Eso también fue en Aguapar. Cuando era chillón. ¿Cómo chillaba, ¿verdad? A ver si conocen a la que está ahí. Es Alison. Y ya usaba pañal, ¿no? No vino hoy Alison. Ahí está Alison. Está haciendo el saludo así de.
Eso también fue allá por Villanueva, por Sarmiento Etapa. ¿Quién es ese? Gané. Miren, con la camisola del ganador de ayer. A ver si hay otros. A ver si conocen a ese que está ahí. Es nuestro baterista ahora. A ver si conocen a este. Es feicito. ¿Y cómo olvidar esta preciosura? ¿Quién es? Y traigo una foto profética de Heinz sellando con sus futuras esposas. Eso fue en Tecpan. Tecpan, fuimos a hacer un culto a Tecpan. ¿Se acuerdan quiénes fueron a Tecpan? Hermanos, Dios bendiga a los niños. De los más chiquititos no tengo de Mía, no tengo de Fernandito. Estos son recuerdos de cuando estos eran chiquitos. Ahora miren todos estos patojitos tocando aquí para la gloria del Señor. ¿No se vas a hacer por eso? Amén.